La gran mayoría del pueblo estadounidense, más del 70%, incluida la mayoría de los republicanos, quiere que actuemos en grande y con rapidez. Los más importantes economistas de izquierda, derecha y centro coinciden en que debemos centrarnos en inversiones inteligentes que pueden hacer que los puestos de trabajo estén disponibles para prevenir mayores daños económicos a largo plazo para nuestra nación y lograr fortalecer la competitividad económica en el futuro. De hecho, el análisis de la firma de Wall Street, Moody's, estima que si se aprueba mi plan de rescate, la economía creará 7 millones de empleos este año. Se está refiriendo al programa de inyección económica y financiera para reactivar la economía, según el presidente Biden. Tenemos para este segmento a Daniel Pérez, representante estatal republicano, a quien agradecemos que esté con nosotros nuevamente esta noche, abogado, y José Aristimuño, ex subsecretario de prensa del Partido Demócrata. Ambos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a comenzar con un tema realmente, además del plan de estímulo, un tema importantísimo hoy. Todas las banderas en los edificios oficiales están a media asta porque se llegó a la cifra macabra de 500,000 de personas muertas por el COVID-19. Hay declaraciones inclusive muy duras del doctor Anthony Fauci diciendo que no hubo un plan desde un principio, que se reaccionó muy tarde y que no hubo un programa para enfrentar desde el punto de vista científico en un principio este problema del COVID-19. Vamos a comenzar con Daniel Pérez y su opinión sobre esto que ha dicho el doctor Fauci y lo que significa que hayamos llegado hoy a una cifra que supera la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea y de Vietnam. Bueno, empiezo dándole fuerte aplauso al presidente Biden en bajar las banderas. Pero a la misma vez tenemos que hablar que esa culpa de no empezar con suficiente tiempo en atacar el virus no es una culpa que le podemos dar al expresidente Donald Trump. Y creo que eso es lo que está iniciando el señor Fauci cuando dice que no empezamos con suficiente tiempo. Nadie podía esperar que lo que nos ha pasado con el coronavirus no hubiera pasado dentro del país de los Estados Unidos, en el mundo entero. Pero a la misma vez vamos también a darle el crédito al expresidente Trump cuando cerró la puerta a China y a los turistas que vinieron de ahí, cuando el otro partido, el mismo partido hoy que están diciendo que no hizo suficiente trabajo, le dijeron que él era racista por cerrar la puerta a los que vinieron de la China. Así que no estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Fauci, porque yo sé su opinión verdadera cuando él dice lo que dijo hoy. José Aristimuño, su reacción a eso, su opinión al tema que estamos tratando a la primera pregunta. Adelante, José. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Pues primero que nada, mi sentísimo pésame a esta familia. Realmente es una situación terrible. Yo creo que todos que ven este programa esta noche, Daniel, Oscar, todos conocemos a un familiar o a una persona, por lo menos conocida, amigo, que haya muerto de esta terrible enfermedad. Ciertamente el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Oscar, dijo, el virus no viene para los Estados Unidos, podemos batallar el virus con la vacuna del flu, puedes inyectarte cloro, etcétera. Estas son palabras del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y ciertamente es imposible no culpar al presidente Trump de alguna manera, ciertamente, que no hubiéramos podido, si hubiéramos empezado esto anteriormente, y si la retórica, la narrativa, el mensaje hubiera sido más fuerte, el americano potencialmente hubiera usado la máscara de una manera más amplia, la distancia social. Ciertamente es un día terrible para los Estados Unidos, como tú estabas diciendo, más muertes sobre el COVID-19, más que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Vietnam. Ahora más que nunca es tiempo de pasar un proyecto de ley para ayudar a los americanos que están vivos, que necesitan de nuestra ayuda. Representante Daniel Pérez, ahora le preguntamos como abogado, la decisión de la Corte Suprema de permitir que la Fiscalía de Nueva York tenga acceso a los, durante 11 años, taxes, 8 años, de los taxes del presidente Trump. ¿Cómo ve eso? ¿Qué puede pasar ahí?
Bueno, personalmente yo pienso que eso es un ataque personal contra el expresidente Donald Trump. Yo no sé ni todavía el abogado que está pidiendo esos documentos sabe por cuál es la razón que están pidiendo los taxes de Donald Trump hoy en día. Cuando le hicieron esa pregunta en la corte, él dijo, porque posiblemente hay un crimen que cometió el expresidente Donald Trump bajo su compañía, la oficina de la administración de Trump, con sus hoteles y su compañía. Pero todavía no hay nada específicamente que pueden hablar por lo cual hizo mal hecho el expresidente Donald Trump. Todos sabemos, Oscar, que esto es algo personal, que el estado de la Florida, de Nueva York, un estado bien liberal, tiene contra el expresidente Donald Trump. Por esta razón, todavía no lo sé por cuál lo están haciendo. José Aristimuño, también hoy fue la primera audiencia de confirmación ante el Comité Judicial del Senado de Merrick Garland. Vamos a ver lo que hablaron ahí para escuchar las opiniones de ustedes y si quieres hablar también sobre este tema de los taxes del presidente, con mucho gusto, pero vamos a ver lo de Merrick Garland. 150 years after the department's founding. 150 años después de la fundación del departamento, la lucha contra los ataques extremistas a nuestras instituciones democráticas sigue siendo fundamental para la misión del Departamento de Justicia. De 1995 a 1997, supervisé el enjuiciamiento de los perpetradores del atentado al edificio federal en la ciudad de Oklahoma, que intentaron provocar una revolución para derrocar al gobierno federal. Si soy confirmado, supervisaré el enjuiciamiento de los supremacistas blancos y otros que tomaron por asalto el Capitolio el 6 de enero, un ataque atroz que buscaba interrumpir una piedra angular de nuestra democracia, la transferencia pacífica del poder a un gobierno recién electo. José, están pidiendo, para ser concretos, sobre los impuestos del expresidente Trump del 2011 al 2018 y se lo van le han dado luz verde al fiscal Cyrus Vance Jr., hijo del que fuese inclusive secretario de Estado Cyrus Vance. ¿Ustedes los demócratas qué dicen sobre esto? Pues primero que nada, Oscar, esto demuestra que debemos seguir enseñándole a los Estados Unidos, al pueblo estadounidense, que nadie está por encima de la ley. Ciertamente ni siquiera los presidentes. Eso es lo que esta lección o esta posición que toma la Corte Suprema, que continúan investigando en Nueva York lo que ha hecho el presidente Trump. El presidente Trump, como sabemos, si no tiene nada que esconder, ¿por qué por años, mientras que fue presidente de los Estados Unidos, durante su candidatura, por qué no le muestra al pueblo estadounidense los taxes? ¿Qué está escondiendo? Yo creo que primero que nada eso trae un récord importante hacia nuestra nación. Y segundo, hablando de Merrick Garland, creo que me enorgullece enormemente que vamos en el camino para que sea el próximo fiscal general de los Estados Unidos. No tuve el chance porque los republicanos a ser nominado a la Corte Suprema durante Barack Obama, pero sé que será un fiscal general fenomenal para este país. Finalmente, nos quedan pocos segundos, representante Daniel Pérez. ¿Pudiera ir el expresidente preso si se le inicia un proceso por evasión de impuestos o declaración fraudulenta de los taxes? Todo depende de la investigación y lo que encuentran durante ese proceso. Yo sí pienso que es posible si hay un crimen que cometió el expresidente Trump y algo que encuentran por el proceso con los impuestos que ahora van a recibir. Pero yo personalmente no pienso que hay un crimen que ha cometido el expresidente. Solo esto es un hoax. Esto es un hoax que están haciendo los liberales para seguirle persiguiendo a Donald Trump cuando verdaderamente él hizo un gran trabajo como presidente de los Estados Unidos. Y en este momento es algo personal y un ataque contra el expresidente Trump. Muchísimas gracias, representante Daniel Pérez. Gracias, José Aristimuño. Al volver, nos vamos a Venezuela de nuevo en confinamiento obligatorio por el coronavirus. Mientras la Unión Europea castiga a los funcionarios implicados en la farsa electoral del pasado 6 de diciembre. Entre tanto, en Washington ocurrió esta tarde un arresto importante y sorpresivo. Veamos. La esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel Aispuro, fue arrestada hoy en el Aeropuerto Internacional de Dulles, cercano a la ciudad de Washington.
Se le acusa de implicación en el tráfico internacional de drogas y está previsto que comparezca mañana por videoconferencia ante un tribunal federal del Distrito de Columbia. Coronel de 31 años, con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, se enfrenta a cargos de conspiración para la distribución de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para importar a Estados Unidos, según una nota del Departamento de Justicia. Se le acusa también de conspirar con otros cómplices para ayudar al Chapo en su huida de la prisión del Altiplano en Juárez, en el verano del 2015, así como de otra fuga en el 2017 para evitar la extradición de su marido a los Estados Unidos. Bueno, vámonos para otro de los temas candentes hoy, Venezuela. La Unión Europea, como informáramos oportunamente, sanciona in persona a 11 funcionarios del gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro. Tenemos al doctor Rafael Domínguez, abogado y profesor universitario, quien es embajador del gobierno de Guaidó ante las Bahamas. Gracias, doctor Domínguez, por acompañarnos esta noche. Gracias, Oscar. Gracias a ti por la invitación y por siempre tener a Venezuela en tu programa. Bueno, hay una lista interesantísima, donde está nada más y nada menos que Indira Alfonso, vamos a verlo en pantalla, Indira Alfonso, Leonardo Morales, está también Remigio Ceballos y Tania de Amelio. Realmente son los sancionados por la Unión Europea, ahí lo vemos en pantalla, Remigio Ceballos, también está Omar Prieto, José Brito, Bernabé Gutiérrez, magistrado del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, Luis Fernando Damiani, Calixto Ortega, Lourdes Suárez, René de Graves, Arcadio Delgado y Carmen Zulueta. Y también los ilegítimos rectores del CNE, Indira Alfonso, Leonardo Morales, Tania D'Amelio y director de la FAES, José Miguel Domínguez. Son los sancionados, algunos de los sancionados, de los 11 sancionados por la Unión Europea. La lectura que hace el doctor Domínguez de estas sanciones, ¿en qué situación coloca a nivel internacional la dictadura de Maduro? Mira, Oscar, 3 puntos importantes aquí. Primero, que esta lista de sancionados que hoy publica la Unión Europea viene de un proceso de verificación, sobre todo de 2 puntos importantes, que son violaciones de derechos humanos, violaciones sistemáticas al Estado de Derecho y por socavar la democracia en Venezuela. Con esta lista de 19 que se publican hoy, llegan a 55 los sancionados por la Unión Europea. Y mira qué importante la lectura que le vamos a dar a esto. Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez hace un poco menos de un mes decía que no se preocupaban, que las sanciones se iban a aligerar, que con la nueva Asamblea Nacional iba a haber unos puentes con la Unión Europea, con los Estados Unidos y que no iba a haber más sanciones. La respuesta de la Unión Europea hoy es 19 más sancionados, que no solamente es una sanción de prohibición de entrada a la Unión Europea, sino de congelamiento de activos financieros por toda Europa. Y además los catalogan de que tienen participación en violaciones de derechos humanos, y ahí incorporan a los representantes del FAES y organismos que utiliza el régimen para perseguir. Pero adicionalmente a todo esto, Oscar, hay un factor muy importante, que fue la declaración del ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, que decía que bueno, que no bastaba solamente con sancionar y con publicar la lista, sino que adicionalmente había que hacer una investigación a fondo de cómo había sido esa violación de derechos humanos para llevar unas sanciones que vayan mucho más allá de una prohibición de entrada o un congelamiento de bienes. Recuerda, y tú lo has dicho mucho en tus programas con la gente que estás llevando, especialistas en la materia, en que estos crímenes de lesa humanidad, de violación de derechos humanos, más son imprescriptibles, y la justicia universal los puede juzgar en cualquier momento y en cualquier sitio. Ahora bien, hoy vimos un trabajo de nuestra colega Sebastiana Barraez, donde habla de que no solo el ELN en territorio venezolano, sino esos irregulares de la FARC y otros grupos delincuenciales con participación de militares venezolanos, están robándose las fincas para hacer inclusive pistas de aterrizaje, como en los viejos tiempos de Pablo Escobar, de los carteles colombianos y de los carteles mexicanos, tomando territorio donde se ha perdido la soberanía y el Estado de Derecho. ¿No es hasta cierto punto ingenuo pensar que esa dictadura, que ese narcoestado que se está creando, que se está ampliando en Venezuela, va a salir por las vías democráticas, por las vías de la democracia representativa? Mira, definitivamente tú
tú das varios puntos interesantes, Oscar. Primero, que efectivamente nosotros hemos perdido soberanía sobre nuestro territorio, y no solamente con la FARC, con el ELN, con grupos paramilitares. Toda nuestra zona fronteriza no está controlada por el ejército venezolano. Nuestra frontera con Colombia y con Brasil está en manos de grupos irregulares. Lo deja en evidencia Sebastián Barrades, pero además lo han dejado en evidencia el mismo día a día del venezolano allá. Mira lo que ocurrió con el Esequibo. Abandonaron el Esequibo venezolano, y por eso tenemos el problema con Guyana ahorita. Y lo que tú hablabas de creer si esto va a salir por las vías electorales, mira, las democracias no se recuperan solamente con los votos. Nosotros necesitamos mucho más que eso. Por eso estamos en un proceso en el país de presión interna, demostrando un poco todo el caos que hay en el país. El 99.5% de la población no disfruta de ninguno de los servicios, que un 0.5% sí disfruta, porque se han robado todo el dinero, todo el erario público del país. Pero definitivamente esta presión, estas sanciones de la Unión Europea, la participación de los Estados Unidos, que esperemos siga siendo protagónica en este sentido, nos debe llevar a una solución a nuestra crisis que tenemos política, social e institucional en Venezuela. Hablando del caso de Alex Saab, se reveló la semana pasada que viajó a Moscú la esposa de Alex Saab con la hija, con los hijos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué a Moscú? Mira, definitivamente el caso de Alex Saab es un caso bien complejo desde el punto de vista del derecho internacional. Mira todas las presiones que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro para lograr que sea liberado, incluso toda la presión que hicieron para que tuviese una detención en su casa. El régimen de Nicolás Maduro dijo que era embajador, representante diplomático, miembro del Consejo de África. Han tratado de buscar todas las formas posibles incluso la semana pasada, en plena pandemia, en pleno COVID, el país la semana pasada fue una de las semanas de mayor contagio en el país, más de 6.000 contagios, y el régimen hizo un concierto para la liberación de Alex Saab, Freedom Alex Saab. Ahí tú ves la necesidad del régimen de que uno de sus miembros de esta red de corrupción más importante sea liberado y no sea investigado más allá de eso. Y bueno, definitivamente Moscú tiene una participación muy importante en toda la relación de Alex Saab, y por eso instamos a los tribunales de Cabo Verde a que continúen con la investigación, que continúen sin presiones más allá de lo que estableció el Estado de Derecho, para que se logre aplicar justicia en el caso de Alex Saab. Doctor Rafael Domínguez, embajador, muchas gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo en la distancia y hasta una próxima oportunidad. A ti, Oscar, gran abrazo. Gracias.